Creo recordar que el vídeo sobre el fotograma por segundo fue hace 2 semanas y parece tuve la idea de empezar el vídeo con una pequeña secuencia tipo entrevista documental. Y como no me disgustó el resultado y me tardó solo 10 minutos en iluminar, pensé que hoy sería una oportunidad perfecta para dar un quick tip de cómo iluminar una entrevista de manera profesional cuando hay mucho trabajo y poco tiempo. Creo que se suele llamar trabajo de guerrilla, en plan cuando tienes que ir a toda prisa a todo. He tenido uno así hace poco. No da mucha gracia. Nos concentraremos principalmente en este frame y en este, que no son los mejores, pero reflejan bien todo lo que quiero resaltar. De entrada, para mí, el primer punto antes de decidir la configuración de la iluminación de una escena es apagar todas las luces y encender solo las luces del entorno o luces prácticas. Esto me ayuda luego a valorar si vale la pena usar estas fuentes como motivación de la luz, es decir, los puntos originales de donde sale la luz en el entorno, para los cuales tendré que configurar la dirección y la potencia de la iluminación que yo aporte. Así es como se mantiene esta falsa naturalidad cinematográfica. Lo más normal suelen ser ejemplos como ventanas, pero en el ejemplo de mi cuarto tenemos la lámpara de fondo que aquí actúa como fuente de iluminación que deja entender muy claramente que podría ocuparse de toda la estancia. De ahí sabía que tenía que configurar toda la iluminación para que parezca salir de la lámpara del fondo, para que parezca estar motivada por esta lámpara. Entonces, siguiendo esto, lo que hice era poner justo aquí en un ángulo de 45 grados mi foco Godox SL60 con el softbox de 90 centímetros y un panel de abejas. El panel de abejas es una rejilla que se pone delante de la fuente de luz para dirigirla mejor y que no se vaya esparcida. Por lo que teniendo el panel sabía que la luz vendría directamente sobre la cara y no en toda la estancia. Ahora, pienso hacer un vídeo dedicado a esto, pero para la parte de cómo usar un softbox, recomendaría para este tipo de resultados orientarlo siempre a unos 45 grados por encima de la cabeza, como simulando el sol. Porque lo que esto hace es dirigir la iluminación de tal manera que obtengamos ese triángulo de aquí, que es un efecto muy famoso llamado la iluminación Rembrandt. Lo habrás visto en muchísimas películas, pues es una manera fácil de obtener unos resultados que se acercan a nuestras películas. Aquí una recomendación de una experiencia de hace poco. Puede que en algún que otro set hayas visto un softbox que no es de los típicos octogonal nuestros, sino un rectangular. Y puede que te hayas preguntado cuál es el mejor. Pues la respuesta corta es depende de con qué vas a trabajar. Si trabajarás con gente, es mejor el octogonal. Si trabajarás con productos reflectantes, es mejor el rectangular. Y esto es aconsejable por lo que ves aquí en los ojos. Esto se llama la catchlight. La catchlight es básicamente el reflejo de luz que se produce en la pupila del ojo por tener una fuente de luz cercana. Dependiendo del estilo en cinematografía es un efecto muy buscado porque lo que hace es aportar vida a la mirada. De ahí la importancia de la forma del modificador de luz. La razón por la cual es aconsejable usar un softbox circular si lo usarás cerca de la persona es que creará una catchlight al igual de circular que la pupila, por lo que distraerá menos. Siguiendo esta lógica, cuando trabajas con productos reflejantes como digamos botellas, lo mismo conviene más tener un reflejo en línea. Todo para no distraer, porque por ejemplo aquí si hubiera usado un softbox rectangular tan cerca, lo que habría conseguido es tener la mirada con los ojos y un reflejo en línea, que a mi parecer simplemente será demasiado distrayente e incluso un poco dudoso. Ahora, volviendo al ejemplo principal, déjame enseñarte el gran punto de todo esto. Mira esta imagen. ¿Son diferentes? Por la orientación de la luz, el efecto visual que esto crea es que cuando grabas en la misma dirección que está apuntando la luz, lo que terminas por crear es una imagen muy plana. En cinematografía hay un concepto llamado el ratio de iluminación. Básicamente es todo el espectro de diferencia entre las partes más iluminadas de la escena y las partes más oscuras. Y esto es importante para nosotros porque nos ayuda a crear profundidad. Cuando orientas la cámara para grabar en las sombras, lo que terminas por hacer es captar todo ese espectro de diferencia entre las partes más oscuras y las partes más iluminadas. En este ejemplo tendríamos la parte más sombreada y todo el degradado hasta la parte más iluminada. Y así creamos la tan buscada tridimensionalidad, ayudándonos a ver más de la profundidad que hay en una imagen en 2D. Como último detalle, lo que hice fue aprovechar que mi lámpara tenía 3 focos para apuntar el de arriba hacia la pared, justo donde sabía que estaría la cara, para poder jugar aún más con todo ese espectro de sombras, tonos medios, tonos altos y una capa más aún más iluminada. Mi mayor recomendación si vas a usar esta técnica es tener mucho cuidado con que las partes sombreadas no estén totalmente oscuras y las partes iluminadas no estén totalmente quemadas, a no ser que sea el estilo que estás buscando.
Para eso, el mejor consejo que me dieron es expon tus ajustes a lo que no puedes controlar, por ejemplo, una ventana o el sol. Y en base a esto, usa la luz externa para apoyar las partes que se pierden. Y si hacemos una pasada rápida al frame siguiente, tenemos el mismo concepto. Como este es el segundo punto de vista, ya sabíamos que la motivación de la luz venía por ahí. Así que para poder aprovechar esto, al igual que para crear todo este ratio de iluminación de oscuro, tonos medios y tonos altos y la luz Rembrandt, lo que hice fue colocar el foco Godox SL60, el mismo de antes, y con el mismo softbox y el mismo panel de abejas, colocarlos más o menos con un ángulo de 45 grados y teniendo cuidado a tenerlo dirigido de tal manera que ilumine lo que yo quiera y no la pared. Ahora te quiero enseñar un ejemplo de algo muy mal hecho. Recuerda que si no es expresamente lo que estamos buscando, queremos siempre que las sombras sigan teniendo detalles y las partes iluminadas también. Por lo que esta parte de aquí, donde usé una luz portátil como para crear una backlight y desmarcarme del fondo, tenía que haberla bajada de potencia, porque ahora mismo esto está totalmente quemado, por lo que en edición no se puede salvar. Porque aquí, aunque estuviera al mínimo de potencia, la solución sería haberle puesto igual unas servilletas de papel o lo que sea, simplemente para difuminar un poco la iluminación y rebajarle la potencia. E igual otra cosa que también habría hecho sería aquí usar igual un tubo LED para crear una airlight. Bueno, nota para el próximo. Y en palabras cortas, aquí estaría. Sé que más de una vez he dado aquí mucho la vara ya con el tema de iluminación, pero todo eso es para dejar bien claro que es importante tener en cuenta que esto es lo que hace la calidad de vídeo, porque siempre se hará más con una buena iluminación y una mala cámara que con una buena cámara y una mala iluminación. Claro, también teniendo en cuenta que antes de eso está el sonido y la historia. Así que espero que hayas aprendido algo que puedas usar en tu próximo trabajo a toda prisa. Así que como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo y ya te veo en los próximos.